Hola a todos, hoy vamos a aprender a hacer una pulsera. Esta va a ser elaborada con anillos y cadenas, a las que se le van a incorporar perlitas también. Si te interesa y quieres aprenderlo, quédate hasta el final del vídeo. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes: una tijerita, una aguja de ganchillo muy finita, una hebrita de hilo. Yo voy a utilizar esta guía que es de unos 13 milímetros, dos navetas, un enhebrador y vamos a utilizar 12 perlitas de 4 milímetros. Bueno, y el hilo para cargar las navetas. Para comenzar nuestra pulsera vamos a hacer 9 nudos, un picot grande y 3 nudos. Yo he hecho primero 4 nudos donde he escondido la hebra. De todas formas tenéis un vídeo donde explico cómo hacerlo, y ahora a continuación pues cortaré la hebra y haré 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tengo 9 nudos. Bien, ahora haría un picot grande, cogería la guía, que ya como he comentado antes, tiene unos 13 milímetros. 1, 2 y 3. Y ya tendríamos hecho nuestro primer anillo. Cerramos. ¿Veis cómo queda? Y ahora para seguir tenemos que voltear. Hemos volteado nuestra labor, el picot tendría que quedar hacia abajo y ahora vamos a empezar con la cadena. Como ya habréis visto en otros vídeos, para comenzar una cadena al lado de un anillo, pues simplemente tenemos que meter el hilo y anudarlo, siempre que quede aquí, justo donde los hilos. Y ahora, pues nada, a empezar nuestra cadena. Ya hemos empezado nuestra cadena, en la que vamos a hacer 18 nudos, un picot grande, 3 nudos, un picot pequeño y 3 nudos. De todas formas, todos estos detalles os los dejaré en información del vídeo. Bien, hemos hecho 4 nudos. Vamos a hacer los restantes. Ya hemos hecho nuestra cadena y ahora a continuación lo que vamos a hacer es ponerle la perlita, la primera perlita. Bien, vamos a coger un hilito que nos va a servir de guía para meter la perlita. Quitamos el alambrito. Y con este hilo lo que vamos a hacer es engancharlo en este pequeño picot que nos aparece por aquí abajo, ¿veis? Bien, quitamos el hilo y con la misma naveta enganchamos por aquí y apretamos. Ya tenemos nuestra primera perlita. Ahora, sin voltear el tejido,
o sea, tal y como tenemos esto en la mano, vamos a hacer nuestro próximo anillo, que lo haremos de esta forma. Cogeremos aquí y ahora vamos a hacer 3 nudos y vamos a enganchar en este picot pequeñito y 9 nudos y después cerraremos. Hemos hecho los 3 nudos, ¿veis? 1, 2 y 3. Ahora lo que vamos a hacer es enganchar en el picot de este pequeñito que tenemos aquí. ¿Veis? Ya hemos enganchado. Y ahora a continuación, pues tenemos que elaborar los 9 nudos restantes y cerrar nuestro anillo. Ya hemos terminado nuestro anillo, lo hemos cerrado y ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta a nuestra labor. ¿Veis? Este pico grande queda hacia abajo. Bien, y ahora comenzaremos a hacer la misma operación que hicimos aquí. Vamos a hacer 18 nudos, un picot grande, 3 nudos, un picot pequeñito y otros 3 nudos. Hemos hecho nuestra cadena de 18 nudos, un picot grande, 3 nudos, un picot pequeño, 3 nudos. Ahora lo que vamos a hacer es poner nuestra próxima perlita. Hacemos la misma operación que hicimos aquí. Vamos a sacar por aquí el hilo. Enganchamos en el enhebrador. Y ahora ponemos nuestra perlita. Quitamos el enhebrador. Y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos antes. Vamos a enganchar este hilo en este picot. ¿Veis? Vamos a quitar la hebra para que no estorbe y metemos nuestra naveta. ¿Veis? Y ahora a continuación vamos a hacer nuestro próximo anillo. Ahora, sin voltear la labor, la dejamos tal y como la hemos terminado, hacemos nuestro próximo anillo, que serían 3 nudos, engancharíamos en este picot pequeño y después haríamos los 9 nudos restantes. Uno, 2, 3. ¿Veis? Enganchamos en el pequeñito y hacemos los 9 nudos restantes. 1,
ya hemos hecho el anillo. Después de cada anillo le damos siempre la vuelta a la labor. Después de las cadenas, no. Entonces hemos hecho el anillo, le damos la vuelta. Hemos hecho nuestros 18 nudos. Ponemos nuestra guía para hacer el picot grande y hacemos 3 nudos. 1, 2 y 3. Cerramos y ahora hacemos el picot pequeño. 1, 2, 3. ¿Veis? Y ahora pues haremos la misma operación que hicimos aquí para ensartar las perlitas. Ponemos la perlita, enganchamos y cerramos. Y después, sin voltear la labor, porque como ya os comenté antes, después de las cadenas no se voltea la labor. Después de los anillos sí. Pues hacemos el siguiente anillo que iría enganchado aquí y así sucesivamente hasta que tengamos el largo deseado de nuestra pulsera. Ya hemos terminado nuestra pulsera y el motivo por el que le he puesto 12 bolitas es porque me da un largo bastante adecuado para la muñeca. Si os dais cuenta, en esta última cadena no hemos puesto el picot largo porque aquí ya se acaba, aquí ya no hay más bolitas que poner. Y para finalizar, pues he rematado con un cierre. Se queda bastante bonita. ¿Veis? Gracias por compartir este ratito conmigo, espero que os haya gustado y como siempre os digo, compartir, darle al like y suscribiros a mi canal, que es gratis.